El libro de Jacer, o el justo. Este es el libro de las generaciones del hombre que Dios creó sobre la tierra, el día en que el Señor Dios hizo el cielo y la tierra. Capítulo 27. En aquel tiempo, después de la muerte de Abraham, Esaú iba con frecuencia al campo a cazar. También lo hacía Nimrod, rey de Babel, que era Amrafel. Iba con frecuencia con sus valientes a cazar en el campo y a pasearse con sus hombres en el fresco del día. Nimrod estuvo observando a Esaú todo el tiempo, pues se formaron celos en el corazón de Nimrod contra Esaú durante todo ese tiempo. Y cierto día, Esaú fue al campo a cazar y encontró a Nimrod caminando por el desierto con sus 2 hombres. Todos sus hombres poderosos y su gente estaban con él en el desierto, pero se alejaron de él. Y se alejaron de él en diferentes direcciones para ir a cazar. Y Esaú se escondió para Nimrod y lo acechó en el desierto. Y Nimrod y sus hombres que estaban con él no lo conocían. Y Nimrod y sus hombres se paseaban frecuentemente por el campo al fresco del día, y para saber dónde estaban sus hombres cazando en el campo. Y Nimrod y 2 de sus hombres que con él estaban llegaron al lugar donde se encontraban, cuando Esaú salió repentinamente de su lugar de acecho y sacando su espada se apresuró a correr hacia Nimrod y le cortó la cabeza. Esaú entabló una lucha desesperada con los 2 hombres que estaban con Nimrod, y cuando estos lo llamaron, Esaú se volvió hacia ellos y los mató con su espada. Y todos los hombres poderosos de Nimrod, que lo habían dejado para ir al desierto, oyeron el grito a distancia y conocieron las voces de esos 2 hombres, y corrieron para saber la causa de sus gritos. Cuando encontraron al rey y a los 2 hombres que con él estaban, muertos en el desierto. Cuando Esaú vio que los hombres poderosos de Nimrod se le acercaban a la distancia, huyó y escapó. Y tomó las valiosas prendas de Nimrod que el padre de éste le había legado a este rey Nimrod, y con las cuales prevalecía sobre toda la tierra, y huyó, y escondió las prendas en su casa. Tomando entonces Esaú estas ropas, corrió a la ciudad a causa de los hombres de Nimrod, y llegando a casa de su padre, cansado y agotado por la lucha, estaba a punto de morir de pena, cuando se acercó a su hermano Jacob y se sentó ante él. Y dijo a su hermano Jacob: «He aquí que yo voy a morir hoy, ¿y para qué quiero la primogenitura?». Y Jacob actuó sabiamente con Esaú en este asunto, y le vendió Esaú su primogenitura a Jacob, pues así lo dispuso el Señor. Y la porción de Esaú en la cueva del campo de Macpela, la que Abraham había comprado a los hijos de Het por la posesión de un cementerio, Esaú también la vendió a Jacob, y de esta manera Jacob compró todo esto a su hermano Esaú por el valor dado. Jacob escribió todo esto en un libro y lo atestiguó con testigos y lo selló, y el libro quedó en manos de Jacob. Cuando Nimrod, hijo de Cus, murió, sus hombres lo levantaron y lo trajeron consternado y lo enterraron en su ciudad. Y todos los días que Nimrod vivió fueron 215 años y murió. Y los días en que Nimrod reinó sobre el pueblo de la tierra fueron 185 años. Y murió Nimrod por la espada de Esaú en la vergüenza y el desprecio, y la semilla de Abraham causó su muerte, como había visto Nimrod hace tiempo atrás en su sueño. Y a la muerte de Nimrod, su reino se dividió en muchas partes, las cuales fueron todas devueltas a los respectivos reyes que antes las poseyeron, quienes las recuperaron tras la muerte de Nimrod.
y todo el pueblo de la casa de Nimrod estuvo durante mucho tiempo esclavizado a todos los demás reyes de la tierra. Capítulo 28. En aquellos días, después de la muerte de Abraham, en ese mismo año, el Señor trajo una fuerte hambruna sobre la tierra, y mientras el hambre hacía estragos en tierra de Canaán, Isaac se levantó para ir hacia Egipto a causa del hambre, tal como había hecho su padre Abraham. Aquella noche, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: «No desciendas a Egipto, sino levántate y vete a Gerar, a Abimelec, rey de los filisteos, y quédate allí hasta que el hambre cese». Isaac pues se levantó y fue hacia Gerar, como el Señor le había ordenado, permaneciendo allí 1 año entero. Cuando Isaac llegó a Gerar, la gente del país vio que Rebeca, su mujer, era de aspecto hermoso, y la gente de Gerar preguntó a Isaac por su mujer, y éste les dijo: «Es mi hermana», pues tenía miedo de decir que era su mujer, no fuera que la gente del país lo matara a causa de ella. Los príncipes de Abimelec fueron y alabaron a la mujer ante el rey, mas éste no les respondió ni atendió a sus palabras. Pero por cuanto les oyó decir que Isaac declaraba que era su hermana, se reservó el rey esto para sí mismo. Al cabo de 3 meses en que Isaac había permanecido en la tierra de los filisteos, Abimelec se asomó a la ventana y vio que Isaac acariciaba a su esposa Rebeca, pues Isaac vivía en la casa exterior que pertenecía al rey, de modo que la casa de Isaac estaba enfrente de la casa del rey. Y el rey dijo a Isaac: «¿Qué es lo que has hecho con nosotros al decir de tu mujer: es mi hermana? ¿Con qué facilidad uno de los grandes hombres del pueblo se habría acostado con ella, y entonces habrías traído la culpa sobre todos nosotros?» Y dijo Isaac a Abimelec: «Es que tuve miedo de morir a causa de mi mujer, y por eso dije que era mi hermana». En ese momento, Abimelec dio órdenes a todos sus príncipes y grandes hombres, y tomaron a Isaac y a Rebeca, su esposa, y los llevaron ante el rey. Y el rey ordenó que los vistieran con ropas principescas, y que los hicieran cabalgar por las calles de la ciudad, y que proclamaran delante de ellos por todo el país, diciendo: «Este es el hombre y esta es su mujer. Cualquiera que toque a este hombre o a su mujer, morirá». Volvió así Isaac con su mujer a casa del rey, y el Señor estaba con Isaac, y siguió engrandeciéndose, y no le faltó nada. Así fue que el Señor hizo también que Isaac encontrara favor a los ojos de Abimelec y de todos sus súbditos. Y Abimelec actuó bien con Isaac, porque Abimelec se acordó del juramento y del pacto que había entre su padre y Abraham. Y Abimelec le dijo a Isaac: «He aquí toda la tierra está delante de ti, habita donde te parezca bien hasta que vuelvas a tu tierra». Y Abimelec dio a Isaac campos y viñas y la mejor parte de la tierra de Gerar, para que sembrara y cosechara y comiera los frutos de la tierra, hasta que pasaran los días del hambre. Isaac sembró en esa tierra y recibió el 100 en el mismo año, y el Señor le bendijo. Así el hombre se engrandeció y tuvo posesión de rebaños y manadas y gran cantidad de sirvientes. Y cuando pasaron los días del hambre, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: «Levántate, sal de este lugar y regresa a tu tierra, a tierra de Canaán». E Isaac se levantó y regresó a Hebrón, que está en la tierra de Canaán, él y todo lo que le pertenecía, como el Señor le había ordenado. Después de esto, Shelach, hijo de Arpachshad, murió en ese año, que es el año 18 de la vida de Jacob y Esaú. Y todos los días de Shelach
Fueron 433 años y murió. En aquel tiempo, Isaac envió a su hijo menor, a Jacob, a casa de Sem y Eber, y éste aprendió las instrucciones del Señor. Jacob permaneció pues en la casa de Sem y Eber durante 32 años. Y su hermano Esaú no fue, pues no quiso ir, sino que se quedó en casa de su padre, en tierra de Canaán. Y así fue que Esaú estuvo continuamente cazando en los campos para llevar a su casa lo que pudiera conseguir, y así hizo Esaú todos los días. Era Esaú un hombre intrigante y engañoso, quien perseguía el corazón de los hombres para embaucarlos. También era hombre valiente en el campo, y con el tiempo fue como de costumbre a cazar. Y llegando hasta el campo de Seir, que es Edom, permaneció en tierra de Seir, cazando en el campo, y se quedó 1 año y 4 meses allí. Y vio en esa tierra de Seir a la hija de un hombre de Canaán, que se llamaba Jehudit, hija de Beeri, hijo de Efer, de las familias de Et, hijo de Canaán. Y Esaú la tomó por esposa y se acercó a ella. 40 años tenía Esaú cuando la tomó, y la llevó a Hebrón, a la tierra de la morada de su padre, y habitó allí. En aquellos días, en el año 110 de la vida de Isaac, es decir, en el año 50 de la vida de Jacob, murió Sem, hijo de Noé, quien tenía 600 años a su muerte. Cuando murió Sem, Jacob volvió con su padre a Hebrón, que está en la tierra de Canaán. En el año 56 de la vida de Jacob, vino gente de Harán y le contaron a Rebeca sobre su hermano Labán, hijo de Betuel, porque la mujer de Labán era estéril en aquellos días y no daba a luz, y tampoco todas sus siervas le daban a luz. Después el Señor se acordó de Adina, mujer de Labán, quien concibió y dio a luz a 2 hijas gemelas. Labán llamó el nombre de la mayor Lea y el nombre de la menor Raquel. Y aquellas personas vinieron y contaron estas cosas a Rebeca, quien se alegró mucho de que el Señor hubiera visitado a su hermano, dándole hijos. Capítulo 29. Pasado el tiempo, Isaac, hijo de Abraham, se hizo viejo y avanzado en días, y sus ojos se volvieron pesados por la edad, se oscurecieron y no pudieron ver. En aquel tiempo, Isaac llamó a su hijo Esaú diciendo: «Te ruego que tomes tus armas, tu carcaj y tu arco, te levantes y salgas al campo, y me consigas venado, y me prepares carne sabrosa, y me la traigas, para que pueda comer, a fin de bendecirte antes de mi muerte, ya que me he vuelto viejo y canoso». Y así hizo Esaú. Tomando su arma, salió al campo a cazar el venado, como de costumbre, para llevárselo a su padre, como éste le había ordenado, para que lo bendijera. Oyó Rebeca todas las palabras que Isaac había dicho a Esaú, y se apresuró al llamar a su hijo Jacob, diciéndole: «Así habló tu padre a tu hermano Esaú, y así lo he oído yo. Apresúrate, pues, a hacer lo que te voy a decir. Levántate y ve, te ruego, al rebaño y tráeme 2 cabritos finos de las cabras, y yo traeré la carne sabrosa para tu padre, y tú le llevarás esta carne para que la coma antes de que tu hermano haya venido de la casa, para que de esta forma tu padre te bendiga». Jacob, pues, se apresuró a hacer lo que su madre le había ordenado, y preparó la carne sabrosa, y la llevó ante su padre antes de que Esaú hubiera vuelto de su cacería. Y dijo Isaac a Jacob: «¿Quién eres tú, hijo mío?». Y él respondió: «Yo soy tu primogénito, Esaú. He hecho lo que me ordenaste».
Ahora pues, te ruego que te levantes y comas de mi casa, para que tu alma me bendiga como me has dicho. Y se levantó Isaac y comió y bebió, y su corazón se reconfortó, y bendijo a Jacob. Y Jacob se alejó de su padre, y tan pronto como Isaac hubo bendecido a Jacob, y éste se alejó de él, he aquí que Esaú regresaba de su cacería del campo, y también hizo carne sabrosa, y se la llevó a su padre, para que comiera de ella, y lo bendijera. Y dijo Isaac a Esaú: ¿Y quién fue el que tomó carne de venado y me la trajo antes que tú vinieras y a quien yo bendije? Y supo Esaú que su hermano Jacob había hecho esto, y se encendió la ira de Esaú contra su hermano Jacob por haber actuado así con él. Y dijo: ¿No se llama Jacob con razón? Porque me ha suplantado ya 2 veces, me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y Esaú lloró mucho. Y cuando Isaac oyó la voz de su hijo Esaú llorando, dijo a Esaú: ¿Qué puedo hacer, hijo mío? Tu hermano vino con astucia y te quitó tu bendición. Y Jacob tuvo mucho miedo de su hermano Esaú, y levantándose huyó a casa de Eber, hijo de Sem, y se ocultó allí a causa de su hermano. Y Jacob tenía 63 años cuando salió de la tierra de Canaán desde Hebrón, y estuvo oculto en casa de Eber por 14 años a causa de su hermano Esaú, y allí siguió aprendiendo los caminos del Señor y sus mandamientos. Viendo Esaú que Jacob había huido y escapado de él, y que Jacob había obtenido astutamente la bendición, se entristeció mucho, pero también se enfureció contra su padre y su madre, y se levantó y tomando a su mujer, se fue de su padre y de su madre a tierra de Seir, y habitó allí. En esa tierra, Esaú vio a una mujer de entre las hijas de Het, cuyo nombre era Bosmat, hija de Elón, elitita, y la tomó por esposa, además de su primera mujer, y la llamó Esaú Ada, diciendo que la bendición había pasado en ese tiempo de él. Y Esaú estuvo en la tierra de Seir 6 meses sin ver a su padre ni a su madre, y después tomó a sus esposas, se levantó y volvió a tierra de Canaán. Y Esaú puso a sus 2 esposas en casa de su padre en Hebrón. Las mujeres de Esaú vejaron y provocaron a Isaac y a Rebeca con sus obras, porque no anduvieron en los caminos del Señor, sino que servían a dioses de madera y de piedra, como su padre les había enseñado, y fueron aún más perversas que su padre. Y fueron según los malos deseos de su corazón, sacrificando y quemando incienso a los Baales. E Isaac y Rebeca se hastiaron de ellos. Y dijo Rebeca: Estoy cansada de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma una mujer de las hijas de Het, como estas que son de la tierra, ¿de qué me sirve entonces la vida? En aquellos días, Ada, mujer de Esaú, concibió y dio a luz un hijo, y Esaú llamó el hijo que le nació Elifaz. Y Esaú tenía 65 años cuando lo dio a luz. En aquellos días también murió Ismael, hijo de Abraham, en el año 64 de la vida de Jacob. Y todos los días que vivió Ismael fueron 137 años, y murió. Cuando Isaac se enteró de que Ismael había muerto, hizo duelo por él, e Isaac se lamentó por él durante muchos días. Al cabo de 14 años de residencia de Jacob en casa de Eber, éste deseó ver a su padre y madre, y llegó Jacob a casa de su padre y de su madre en Hebrón, y Esaú había olvidado en esos días lo que Jacob le había hecho al quitarle la bendición. Pero cuando Esaú vio que Jacob se acercaba a su padre y madre, recordó lo que Jacob había hecho y se enfureció mucho contra él y trató de matarlo.
Isaac, hijo de Abraham, era ya viejo y avanzado en días, y Esaú dijo: Ahora se acerca el tiempo en que mi padre debe morir, y cuando él muera, yo mataré a mi hermano Jacob. Esto se le dijo a Rebeca, quien se apresuró a enviar y llamar a su hijo Jacob, y le dijo: Levántate, ve y huye a Harán, a mi hermano Labán, y permanece allí por algún tiempo, hasta que la ira de tu hermano se aparte de ti, y entonces volverás. Tras esto, Isaac llamó a Jacob y le dijo: No tomes mujer de las hijas de Canaán, porque así nos lo ordenó nuestro padre Abraham, según la palabra del Señor que le había mandado diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Si tus hijos guardan mi pacto que he hecho contigo, yo también cumpliré con tus hijos lo que te he dicho, y no los abandonaré. Ahora pues, hijo mío, oye mi voz y todo lo que te mande, y abstente de tomar esposa de entre las hijas de Canaán. Levántate, por tanto, y ve a Harán, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y de allí toma esposa para ti, de entre las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Y cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios y de todos sus caminos en la tierra a la que vas, y no te relaciones con los pueblos de la tierra, ni sigas la vanidad, no abandones al Señor tu Dios. Mas, cuando llegues a la tierra, sirve allí al Señor, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda del camino que te mandé y que aprendiste, y que el Dios Todopoderoso te conceda el favor a los ojos de los pueblos de la tierra, para que de allí tomes una esposa según tu elección, una que sea buena y recta en los caminos del Eterno. Y que Dios te dé a ti y a tu descendencia la bendición de tu padre Abraham, haciéndote fructificar y multiplicarte, y que te conviertas en una multitud de personas en la tierra a la que vayas, y que Dios te haga volver a esta tierra, la tierra de la morada de tu padre, con hijos y con grandes riquezas, con alegría y con placer. Terminó Isaac de ordenarle a Jacob y de bendecirle, y le dio muchos regalos junto con oro y plata, y lo despidió. Y Jacob oyó a su padre y a su madre, los besó y se levantó, y se fue a Padán Aram. Y Jacob tenía 77 años cuando salió de la tierra de Canaán desde Beerseba. Cuando partió para ir a Harán, Esaú llamó a su hijo Elifaz y le habló en secreto diciendo: Apresúrate ahora, toma tu espada en tu mano y persigue a Jacob, y pasa delante de él por el camino, acéchale y mátale con tu espada en uno de los montes, tomando todo lo que le pertenece, y luego regresa. Elifaz, hijo de Esaú, era un hombre activo y experto con el arco, como su padre le había enseñado, y era un notable cazador en el campo, un hombre valiente, e hizo todo lo que su padre le había mandado. Elifaz tenía entonces 13 años, y se levantó y fue, y tomó consigo a 10 de los hermanos de su madre, y persiguió a Jacob. Y siguiendo de cerca a Jacob, lo acechó en la frontera de la tierra de Canaán, frente a la ciudad de Siquem. Y vio Jacob a Elifaz y a sus hombres que lo perseguían, y se detuvo en el lugar por donde iba, para saber qué era aquello, pues no conocía la cosa. Y Elifaz sacó su espada y siguió avanzando, él y sus hombres, hacia Jacob. Y éste les dijo: ¿Qué os pasa que habéis venido aquí? ¿Y qué significa que persigáis con vuestras espadas? Y Elifaz, acercándose a Jacob, le respondió diciendo: Así me lo ordenó mi padre, y ahora, por tanto, no me desviaré de sus órdenes. Cuando Jacob vio que Esaú había hablado con Elifaz para emplear la fuerza, se acercó entonces y suplicó a Elifaz y a sus hombres, diciéndoles: Mira, todo lo que tengo y que mi padre y mi madre me han dado, que tomes para ti y te vayas de mí, mas no me mates, sino que esto te sea contado como justicia.
Y el Señor hizo que Jacob encontrara favor a los ojos de Elifaz, hijo de Esaú, y de sus hombres, y escucharon la voz de Jacob y no lo mataron. Y Elifaz y sus hombres, tomando todo lo que le pertenecía a Jacob, junto con la plata y el oro que él había traído de Beerseba, no le dejaron nada. Elifaz y sus hombres se alejaron así de él y volvieron hacia Esaú, a Beerseba, y le contaron todo lo que les había ocurrido con Jacob, y le dieron todo lo que habían tomado de éste. Pero se indignó Esaú contra Elifaz, su hijo, y también contra sus hombres que con él estaban, porque no le dieron muerte a Jacob. Y respondieron y dijeron a Esaú: como Jacob nos suplicó en este asunto que no lo matáramos, nuestra piedad se excitó hacia él, y tomamos todo lo que le pertenecía, y te lo trajimos. Y Esaú tomó toda la plata y el oro que Elifaz le había quitado a Jacob, y los guardó en su casa. En aquel tiempo, cuando Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y le había ordenado diciendo: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán, y que las hijas de Canaán eran malas a los ojos de Isaac y de Rebeca, fue por tanto a casa de Ismael, su tío, y además de sus esposas mayores, también tomó a Maquilat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot, por esposa. Capítulo 30. Salió Jacob continuando su camino hacia Harán, y llegando hasta el monte Moriah, se quedó allí toda la noche, cerca de la ciudad de Luz. Y esa noche se le apareció el Señor a Jacob y le dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, tu padre. Y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que te acuestas. Y he aquí que yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y haré que todos tus enemigos caigan delante de ti. Y cuando te hagan la guerra, no te vencerán, y te haré volver a esta tierra con alegría, con hijos y grandes riquezas. Y despertando Jacob de su sueño, se alegró mucho por la visión que había tenido, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Y Jacob se levantó de Betel muy contento, y cuando caminaba sus pies se sentían ligeros de alegría, y se fue de allí a la tierra de los hijos de Oriente, y volviendo a Harán, se puso junto al pozo del pastor. Y encontró allí a unos hombres que venían de Harán para apacentar sus rebaños, y Jacob les preguntó diciendo: ¿de dónde sois? A lo que respondieron: somos de Harán. Y les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nachor? Y ellos respondieron: lo conocemos, y he aquí que su hija Raquel viene a apacentar el rebaño de su padre. Mientras aún hablaba con ellos, he aquí vino Raquel, hija de Labán, a apacentar las ovejas de su padre, pues era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, corrió hacia ella y le besó, y alzando la voz, lloró. Y Jacob le dijo a Raquel que era hijo de Rebeca, la hermana de su padre, y Raquel corrió a contárselo a su padre Labán. Y Jacob seguía aún llorando, porque no tenía nada que llevar a casa de Labán. Cuando Labán oyó que Jacob, hijo de su hermana, había llegado, corrió a besarlo y a abrazarlo, y lo hizo entrar en la casa, y le dio pan. Y Jacob comió. Y le contó a Labán lo que su hermano Esaú le había hecho, y lo que su hijo Elifaz le había hecho también en el camino. Y Jacob residió en casa de Labán durante un mes, comiendo y bebiendo. Y después Labán dijo a Jacob: dime cuál será tu salario, porque ¿cómo puedes servirme en balde? Y Labán no tenía hijos, sino solo hijas, y sus otras esposas y siervas eran todavía estériles en aquellos días. Y estos son los nombres de las hijas de Labán que le había dado a luz su esposa Adina:
El nombre de la mayor era Lea y el de la menor Raquel. Y Lea era de ojos tiernos, pero Raquel era hermosa y bien parecida, y Jacob la amaba. Y Jacob dijo a Labán: «Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Y Labán consintió en esto. Entonces Jacob sirvió a Labán 7 años por su hija Raquel. En el segundo año de la morada de Jacob en Harán, es decir, en el año 79 de la vida de Jacob, en ese año murió Eber, hijo de Sem, quien tenía 464 años a la hora de su muerte. Cuando Jacob oyó que Eber había muerto, se entristeció mucho y se lamentó, y llorando por él estuvo así muchos días. Y al tercer año de la estancia de Jacob en Harán, Bosmat, hija de Ismael, mujer de Esaú, le dio a luz un hijo, a quien Esaú llamó Reuel. En el 4.º año de la residencia de Jacob en casa de Labán, el Señor visitó a Labán y se acordó de él a causa de Jacob, y le nacieron hijos. El primero fue Beor, el segundo Alib, y el tercero Coras. Y el Señor le dio a Labán riquezas y honores, hijos e hijas, y el hombre aumentó mucho a causa de Jacob. En aquellos días, Jacob servía a Labán con toda clase de trabajos, tanto en casa como en el campo, y la bendición del Señor estaba en todo lo que le pertenecía a Labán, tanto en casa como en el campo. En el 5.º año murió Jehudit, hija de Beeri, esposa de Esaú, en la tierra de Canaán, y no tuvo hijos, sino solamente hijas. Y estos son los nombres de sus hijas que dio a luz a Esaú. El nombre de la mayor era Marzit, y el de la menor Puit. Cuando murió Jehudit, Esaú se levantó y fue a Seir a cazar en el campo, como de costumbre, y habitó en la tierra de Seir durante mucho tiempo. En el 6.º año, Esaú tomó por esposa, además de a sus otras, a Ahlibama, hija de Zebeón el Heveo, y Esaú la llevó a tierra de Canaán. Y Ahlibama concibió y dio a luz a Esaú 3 hijos, Sheush, Shaalán y Coré. En aquellos días, en tierra de Canaán, hubo una disputa entre los pastores de Esaú y los pastores de los habitantes de la tierra de Canaán, pues el ganado y los bienes de Esaú eran demasiado abundantes para que él permaneciera en tierra de Canaán, en la casa de su padre, y la tierra de Canaán no podía soportarlo a causa de su ganado. Cuando Esaú vio que sus disputas aumentaban con los habitantes de tierra de Canaán, se levantó y tomando a sus mujeres, sus hijos e hijas y todo lo que le pertenecía, así como al ganado también, y a toda su propiedad que había adquirido en la tierra de Canaán, se alejó de los habitantes de la tierra a la tierra de Seir. Y Esaú y todo lo que le pertenecía vivieron en la tierra de Seir. Pero de vez en vez, cuando Esaú iba a ver a su padre y a su madre a tierra de Canaán, Esaú se casó con los horeos, dando a sus hijas a los hijos de Seir, el horeo. Y dio a su hija mayor, Marzit, a Hanach, hijo de Zebeón, hermano de su esposa, y a Puit la dio a Azar, hijo de Bilhán, el horita. Y Esaú habitó en el monte, él y sus hijos, fructificándose y multiplicándose. Capítulo 31. En el 7.º año se cumplió el servicio que Jacob prestó a Labán. Y Jacob le dijo a Labán: «Dame a mi mujer, porque los días de mi servicio se han cumplido». Y Labán así lo hizo. Y Labán y Jacob reunieron a todo el pueblo de aquel lugar e hicieron una fiesta. Al anochecer, Labán fue a la casa, y después Jacob llegó allí con la gente de la fiesta.
Y Labán apagó todas las luces que había en casa. Y Jacob dijo a Labán: ¿por qué nos haces esto? Y Labán respondió: así es nuestra costumbre de actuar en esta tierra. Entonces Labán tomó a su hija Lea y la llevó a Jacob, y se acercó a ella, y Jacob no sabía que era Lea. Y Labán le dio a su hija Lea como sierva a Zilpá. Y toda la gente que estaba en la fiesta sabía lo que Labán había hecho a Jacob, pero no dijeron nada. Aquella noche vinieron todos los vecinos a casa de Jacob y comieron y bebieron, alegrándose y tocando delante de Lea con timbales y danzas, y respondieron delante de Jacob: «Eleaj, Eleaj». Y Jacob escuchó sus palabras, pero no entendió su significado, sino que pensó que sería su costumbre en la tierra. Los vecinos dijeron estas palabras ante Jacob durante la noche, y todas las luces que había en casa de Labán se apagaron durante esa noche. Por la mañana, cuando se hizo la luz del día, Jacob se volvió hacia su mujer y vio. Y he aquí que era Lea la que había estado acostada en su seno. Y Jacob dijo: «He aquí que ahora sé lo que los vecinos decían anoche. Lea», dijeron, y yo no lo sabía. Entonces Jacob llamó a Labán y le dijo: «¿Qué es esto que has hecho conmigo? Ciertamente te he servido por Raquel. ¿Por qué me has engañado y me has dado a Lea?». Y Labán le respondió: «No es así como se hace en nuestro lugar, de dar a la menor antes que a la mayor. Por lo tanto, si quieres tomar también a su hermana, tómala para que te sirva durante otros 7 años». Y así lo hizo Jacob, que también tomó a Raquel por esposa, sirviendo a Labán 7 años más. Y también Jacob llegó a Raquel, y amó a Raquel más que a Lea, y Labán le dio a su sierva Bilhá por sierva. Y cuando el Señor vio que Lea era odiada, abrió su vientre y concibió, dando a luz a Jacob 4 hijos en aquellos días. Estos son sus nombres: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y después dejó de engendrar. En aquel tiempo Raquel era estéril y no tenía descendencia, y Raquel envidiaba a su hermana Lea, y al ver que no daba a luz a Jacob, tomó a su sierva Bilhá, y ésta dio a luz a Jacob 2 hijos, Dan y Neftalí. Cuando Lea vio que había dejado de parir, tomó también a su sierva Zilpa y se la dio a Jacob por esposa, y éste se llegó a Zilpa, y ella le engendró a luz a Gad y Aser, 2 hijos. Lea concibió nuevamente y dio a luz a Jacob en aquellos días 2 hijos y una hija. Estos son sus nombres: Isacar, Zabulón y su hermana Dina. Y Raquel seguía siendo estéril en aquellos días, y en aquel momento oró al Señor diciendo: «Señor, acuérdate de mí y visítame, te lo ruego, porque ahora mi marido me va a desechar, pues no le he dado hijos. Ahora, Señor Dios, oye mi súplica ante ti, y mira mi aflicción, y dame hijos como una de las siervas, para que no soporte más mi afrenta». Y Dios la oyó y abrió su vientre, y Raquel concibió y dio a luz un hijo, diciendo: «El Señor ha quitado mi afrenta». Y llamó su nombre José, diciendo: «Que el Señor me añada otro hijo». Y Jacob tenía 91 años cuando Raquel dio a luz a José. En aquel tiempo, la madre de Jacob, Rebeca, envió a su nodriza Débora, hija de Uz, y a 2 de los siervos de Isaac a Jacob.
Y vinieron a Jacob a Harán y le dijeron: Rebeca nos ha enviado a ti para que vuelvas a la casa de tu padre, a la tierra de Canaán. Y Jacob les hizo caso en esto que su madre había dicho. En aquel tiempo se cumplieron los otros 7 años que Jacob sirvió a Labán por Raquel, y fue al final de los 14 años que había habitado en Harán cuando Jacob dijo a Labán: Dame mis esposas y despídeme para que me vaya a mi tierra, pues he aquí que mi madre me envió desde la tierra de Canaán para que regresara a la casa de mi padre. Y Labán le dijo: Te ruego que no sea así. Si he hallado gracia ante tus ojos, no me dejes. Dame tu salario y te lo brindaré, y quédate de esta manera conmigo. Y Jacob respondió: Esto es lo que me darás como paga. Hoy pasaré por todo tu rebaño y les quitaré todo cordero moteado y manchado, y los pardos entre las ovejas y entre las cabras. Y si haces esto por mí, volveré a apacentar tu rebaño y lo mantendré como al principio. Así lo hizo Labán, quien retiró de su rebaño todo lo que Jacob había dicho, y se lo entregó. Y Jacob puso en manos de sus hijos todo lo que había quitado del rebaño de Labán, y Jacob apacentaba el resto del rebaño de Labán. Y cuando los siervos de Isaac, que él había enviado a Jacob, vieron que éste no volvería entonces con ellos a la tierra de Canaán, a su padre, se apartaron de él y volvieron a su casa. Y Débora se quedó con Jacob en Harán, y no volvió con los siervos de Isaac a tierra de Canaán, sino que residió con las mujeres y los hijos de Jacob en Harán. Y Jacob sirvió a Labán durante 6 años más, y cuando las ovejas dieron a luz, Jacob quitó de ellas las que estaban manchadas y moteadas, como lo había determinado con Labán. Y Jacob hizo de esta manera con Labán durante 6 años, de manera que el hombre creció en abundancia, teniendo ganados, siervos y siervas, así como camellos y asnos. Y Jacob tenía 200 reses, y sus reses eran de gran tamaño y de hermoso aspecto, y eran muy productivas. Y todas las familias de los hijos de los hombres deseaban obtener algo del ganado de Jacob, porque eran muy prósperos. Y muchos de los hijos de los hombres vinieron a procurarse algo del rebaño de Jacob, y éste les dio una oveja por un siervo o una sierva, o por un asno o un camello, o por lo que Jacob deseara de ellos. Lo que Jacob deseó, se lo dieron. Y Jacob de esta manera obtuvo riquezas, honores y posesiones por medio de estas transacciones con los hijos de los hombres, y los hijos de Labán envidiaron este honor. Con el tiempo fue que Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha quitado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta gloria. Entonces Jacob miró el rostro de Labán y de sus hijos, y he aquí que ya no era hacia él en aquellos días como lo había sido antes. Se le apareció el Señor a Jacob, por tanto, al cabo de los 6 años, y le dijo: Levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento, y yo estaré contigo. En aquel momento Jacob se levantó y montó en camellos a sus hijos y a sus mujeres y a todo lo que le pertenecía, y salió para ir a tierra de Canaán, hacia su padre Isaac. Y Labán no sabía que Jacob se había alejado de él, porque ese día Labán había estado esquilando ovejas. Y Raquel robó las imágenes de su padre, y las tomó y las escondió sobre el camello en que ella estaba sentada, y siguió adelante. Y esta es la manera de las imágenes: tomar a un hombre que sea el primogénito, y matarlo, y quitarle el pelo de la cabeza, y tomar sal,
y salar la cabeza y ungirla con aceite, y luego tomar una tablilla de cobre o una tablilla de oro y escribir el nombre en ella, y poner dicha tablilla debajo de su lengua, y tomar la cabeza con la tablilla debajo de la lengua y ponerla en la casa, y encender luces ante ella e inclinarse ante ella. Y cuando se inclinan ante ella, les habla en todo lo que le piden, por el poder del nombre que está escrito en ella. Algunos las hacen en figuras de hombres, de oro y plata, y van a ellas en tiempos conocidos por ellos, y las figuras reciben la influencia de las estrellas, y les dicen cosas futuras. Y de esta manera fueron las imágenes que Raquel robó a su padre. Y Raquel robó estas imágenes que eran de su padre para que Labán no supiera por ellas a dónde había ido Jacob. Y llegando Labán a su casa, preguntó por Jacob y su familia, y no lo halló. Y buscó Labán sus imágenes para saber a dónde había ido Jacob, y no pudo encontrarlas. Y fue a otras imágenes y les preguntó, y le dijeron que Jacob había huido de él hacia su padre, a tierra de Canaán. Entonces Labán se levantó y tomando a sus hermanos y a todos sus siervos, salió en persecución de Jacob, alcanzándolo en el monte Galaad. Y Labán dijo a Jacob: ¿Qué es esto que has hecho conmigo, de huir y engañarme, llevándote a mis hijas y a sus hijos como cautivos tomados por la espada? Y no me permitiste besarlos y despedirlos con alegría, y te robaste también mis dioses, y te fuiste. A lo que Jacob respondió diciendo: porque tenía miedo de que me quitaras a tus hijas por la fuerza, y ahora, con quien encuentres a tus dioses, morirá. Y Labán buscó las imágenes examinando en todas las tiendas y en los muebles de Jacob, mas no pudo encontrarlas. Y Labán dijo a Jacob: haremos un pacto juntos y será un testimonio entre mí y tú. Si afliges a mis hijas o tomas otras esposas además de mis hijas, también Dios será testigo entre mí y tú sobre este asunto. Y tomaron piedras e hicieron un montón. Y Labán dijo: este montón es un testigo entre mí y tú, por lo que él llamó su nombre Galaad. Y Jacob y Labán ofrecieron sacrificio en el monte, y comieron allí junto al montón, quedándose en el monte durante toda la noche. Y Labán se levantó de madrugada, y lloró con sus hijas, y las besó, y volvió así a su lugar. Y se apresuró a enviar a su hijo Beor, quien tenía 17 años, con Abichorof, hijo de Uz, hijo de Nahor, y con ellos había 10 hombres. Y apresurándose a ir y pasar por el camino delante de Jacob, llegaron por otro camino a tierra de Seir. Y vinieron a Esaú y le dijeron: así dice tu hermano y pariente, el hermano de tu madre, Labán, hijo de Betuel. ¿Has oído lo que me ha hecho tu hermano Jacob? Que primero vino a mí desnudo y sin ropa, y yo salí a su encuentro y lo traje a mi casa con honor, y lo engrandecí, y le di mis 2 hijas por esposas, y también 2 de mis doncellas. Y Dios lo bendijo por mi causa, y creció en abundancia, y tuvo hijos, hijas y sirvientas. También tiene una inmensa reserva de rebaños y manadas, camellos y asnos, como plata y oro en abundancia. Y cuando vio que su riqueza aumentaba, me dejó mientras yo iba a esquilar mis ovejas, levantándose y huyendo en secreto. Y alzó a sus mujeres e hijos sobre camellos, y se llevó todo su ganado y sus bienes, los que adquirió en mi tierra. Y alzó su rostro para ir hacia su padre Isaac, a tierra de Canaán. Y no me permitió besar a mis hijas y a sus hijos, y se llevó a mis hijas como cautivas tomadas por la espada, y también robó mis dioses, y huyó.
Y ahora lo he dejado en el monte del arroyo de Jabuc, a él y a todo lo que le pertenece. Nada le falta. Si quieres ir, por tanto, a él, ve entonces, que allí lo encontrarás, y podrás hacer con él lo que tu alma desee. Y viniendo los mensajeros de Labán, le dijeron a Esaú todas estas cosas. Y oyendo Esaú estas palabras de los mensajeros de Labán, se encendió en ira en gran medida contra Jacob, recordando todo su odio, y su cólera ardió dentro de él. Y de esta manera se apresuró Esaú a tomar a sus hijos y a sus siervos, así como a las almas de su casa, que eran 60 hombres, y fue, y reunió a todos los hijos de Seir, el horita, y a su gente, que eran 340 hombres, y tomó a todo este número de 400 hombres, con espadas desenvainadas, y fue a Jacob para herirlo. Y Esaú dividió este número en varias partes, tomando los 60 hombres de sus hijos y siervos y las almas de su casa como a una sola cabeza, y los entregó al cuidado de Elifaz, su hijo mayor. Y las cabezas restantes las entregó al cuidado de los 6 hijos de Seir, el horeo, y puso a cada uno sobre sus generaciones e hijos. Y todo este campamento iba como estaba, y Esaú iba entre ellos hacia Jacob, conduciéndolos con rapidez. Los mensajeros de Labán partieron de Esaú dirigiéndose a tierra de Canaán, y llegaron a casa de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú, y le dijeron: He aquí que tu hijo Esaú ha ido contra su hermano Jacob con 400 hombres, porque ha oído que venía, y ha ido a hacerle la guerra, a herirlo y a tomar todo lo que tiene. Se apresuró pues Rebeca a enviar a 72 hombres de los siervos de Isaac para que salieran al encuentro de Jacob en el camino, pues dijo: Por ventura, Esaú puede hacer la guerra en el camino, cuando lo encuentre. Estos mensajeros fueron al encuentro de Jacob, y le salieron en el camino del arroyo, al otro lado del arroyo Jabuc. Y Jacob dijo al verlos: Este campamento me está destinado por Dios. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Magnashim. Y Jacob conoció a toda la gente de su padre, y los besó y abrazó, y vino con ellos. Y Jacob les preguntó por su padre y madre, a lo que ellos le dijeron que estaban bien. Estos mensajeros dijeron a Jacob: Rebeca, tu madre, nos ha enviado a ti diciendo: He oído, hijo mío, que tu hermano Esaú ha salido contra ti por el camino con hombres de los hijos de Seir, el horeo. Por tanto, hijo mío, escucha mi voz y ve con tu consejo lo que has de hacer. Y cuando se acerque a ti, suplícale, y no le hables con precipitación, y dale un regalo de lo que posees y de lo que Dios te ha favorecido. Y cuando te pregunte por tus asuntos, no le ocultes nada. Tal vez se aparte de su cólera contra ti, y así salvarás tu alma, tú y todo lo que te pertenece, pues es tu deber honrarlo, ya que es tu hermano mayor. Y cuando Jacob oyó las palabras de su madre que los mensajeros le habían dicho, levantó la voz y lloró amargamente, e hizo lo que su madre le ordenó.